Muy buenas noches. Siempre es un gusto estar con ustedes en estas sesiones semanales del Colegio de Medicina Interna y siempre complacidos por la participación de todos los que nos visitan del interior de la República Mexicana a través de las 47 filiales que conforman el Colegio de Medicina Interna de México, gracias a las cuales CEMIM somos todos. Y también a los que nos visitan a través de las redes en el exterior de la República Mexicana. A nombre del doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente de la Administración 2023, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, la cual vamos a tener el privilegio de que nuestro primer secretario coordinará la sesión de preguntas, lo cual hará una sesión mucho más interesante. Permítanme presentar a nuestro ponente del día de hoy, que nos va a dar una cátedra de carácter internacional, el doctor Jorge Castillo. El doctor Jorge Castillo recibió su título de médico en México y cuenta con la especialidad de medicina interna, hematología y oncología en la Universidad de Massachusetts y en la Universidad de Brown, respectivamente. Tiene el grado de profesor asociado en la Escuela de Medicina de Harvard y es el director clínico del Centro Beam para la macroglobulinemia de Waldenström en el Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston. Ha sido y es el investigador principal de una serie de estudios clínicos que evalúan enfoques no quimioterapéuticos en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström. Él es miembro del Comité de Mieloma, Amiloidosis y Macroglobulinemia de Waldenström de la Red Nacional de Cáncer. Además, es miembro fundador del Grupo del Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos y es autor de más de 300 artículos de investigación. Ha publicado en revistas de alto impacto como New England Journal, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology y Blood. Ha recibido además el premio a la innovación otorgado por el Instituto de Cáncer Dana-Farber y el premio Robert Archive, otorgado por el Taller Internacional para la Macroglobulinemia de Waldenström. Hoy el doctor nos va a dar todo su conocimiento con un tema además interesante, que es de la hiperglobulinemia a las neoplasias de células plasmáticas. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Castillo. Yo soy el director del programa clínico de macroglobulinemia de Waldenström en el Centro de Cáncer de Dana-Farber en Boston. Y el día de hoy voy a conversar con ustedes acerca de los diferentes tipos de neoplasias de células plasmáticas y vamos a incluir discusiones acerca de MGUS y un poco de mieloma y de Waldenström y también un poco de amiloidosis al final. La idea de esta plática es de poder, sobre todo, discutir el aspecto diagnóstico, las presentaciones clínicas. No voy a profundizar mucho en los tratamientos propiamente dichos, los obviamente son más especializados para colegas hematólogos u oncólogos, pero para la audiencia el día de hoy vamos a hablar acerca de aspectos clínicos que son muy interesantes de estas condiciones. Como hago con todas mis presentaciones, coloco mi correo electrónico ahí abajo, es jorgej_castillo@dfci.harvard.edu. Si les gustan las diapositivas, si tienen preguntas adicionales que no se pueden contestar más tarde, por favor no duden en contactarme por correo electrónico y yo les prometo una respuesta dentro de 12 a 24 horas usualmente. Muy bien, por los siguientes 30 minutos o 35 minutos vamos a hablar acerca de estos temas y ojalá sea de su interés. Tenemos aquí comenzamos con un pequeño caso acá. Tenemos un paciente de 67 años, varón, asintomático, al cual se le encuentra un nivel sérico de proteínas elevado. Ese es un caso. El otro caso es un varón de 58 años que presenta con anemia, lesiones óseas líticas y un aumento en la creatinina sérica. Tenemos otro caso por aquí separado, 72 años, varón también, con dolores de cabeza, epistaxis sangrados nasales y hemorragias retinales. Y tenemos otro caso de 69 años, una mujer con edema de las piernas bilateral, alta proteinuria y engrandamiento de la lengua o macroglosia, ¿no? Entonces, estos 4 pacientes aparentemente clínicamente bastante diversos tienen una cosa en común.
Y lo que tienen en común es que todos estos pacientes, cuando se les manda a hacer un diagnóstico especializado, se les encuentra una espiga monoclonal en la electroforesis de proteínas séricas con inmunofijación. Entonces, estas son presentaciones clínicas de problemas de células plasmáticas, en los cuales se manifiesta mediante esta espiga monoclonal. Vamos a ver acerca de cada uno de estos tipos diferentes para ver cómo podemos diagnosticarlos apropiadamente, mandarlos a esa referencia y manejarlos de una manera adecuada. Primero, conversemos un poco acerca de lo que son las proteínas monoclonales, ¿no? Cuando nosotros enviamos una electroforesis, ¿no? Tenemos aquí en la parte izquierda superior, esto es una serie, es un proceso sérico, eso es manda de la sangre, ¿no? Las curvas normales están en la parte de arriba, ¿no? Tenemos una curva amplia, alta, que es la albúmina, se espera, porque obviamente el nivel de albúmina sérico es bastante elevado, pero tenemos una serie de otras proteínas adicionales llamadas globulinas, ¿no? Y esos son los anticuerpos. Entonces, la albúmina es básicamente el proceso, un reflejo del proceso nutricional, mientras que las globulinas son los anticuerpos y otras proteínas generadas por nuestro organismo, ¿no? Entonces tenemos proteínas de alfa 1, es la primera curva, de alfa 2 es la segunda curva, las betas globulinas y al final las gamma globulinas. Las gamma globulinas son las interesantes para nosotros desde el punto de vista de células plasmáticas porque las inmunoglobulinas de tipo A, E, G, M o D son gamma globulinas. Entonces, si hay algún problema monoclonal, vamos a tener una abnormalidad a ese nivel. Y como podemos ver aquí en la parte de aquí abajo, en la segunda línea de esta gráfica, esta es una electroporesis de proteína sérica de un paciente con mieloma de IgG, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un pico monoclonal bastante elevado en el nivel de las gamma globulinas. Ahora, es interesante notar que esta prueba de electroforesis nos dice que hay un pico monoclonal, pero no nos dice qué tipo es. Para eso necesitamos la inmunofijación. La inmunofijación básicamente va a dividir y separar los pacientes dependiendo de qué anticuerpo los pacientes tengan. Entonces, como podemos ver aquí abajo, este paciente, por ejemplo, tiene una banda gruesa en IgA monoclonal y una banda gruesa en lambda monoclonal. Entonces, podemos definir que este paciente tiene un problema de IgG lambda. Esta gráfica de acá abajo es diferente del paciente que arriba. El paciente que arriba tiene un problema de IgG, el problema de acá abajo es un problema de IgA. Ahora, a veces la sangre no nos da las respuestas completas que necesitamos y a veces necesitamos que recurrir a la orina. A la derecha tenemos las gráficas en la orina. Se ve un poquito diferente. El primero es el monte, es la albúmina. Después la alfa 1, alfa 2, beta, realmente no hay mucho de ese nivel. Y si hubiera un problema monoclonal, veríamos un pico monoclonal bastante alto, ¿no? En la sección gamma en este caso, ¿no? Y cuando se hace la inmunofijación en la orina, en algún caso separado, podemos ver que en este caso hay un pico, hay una banda muy bastante fuerte en lambda, ¿no? Entonces, de esa es la manera como nosotros definimos que hay un problema monoclonal en el paciente en el cual estamos sospechando que hay algún problema de células plasmáticas. Ahora, los desórdenes de células plasmáticas son varios. El día de hoy vamos a tocar 4 que son los más comunes. No tenemos la gamopatia monoclonal de significado incierto o EMGAS en inglés, que de todas las células plasmáticas, enfermedades de células plasmáticas es el 70% de los casos, es la gran mayoría. Aquí en los Estados Unidos, aproximadamente 3% de la población tiene un EMGAS y la mayoría son IgG, pero hay algunos IgAs, IgMs y de cadenas ligeras también. El segundo más común es mieloma múltiple, que es lo que se ve más comúnmente en este tipo de casos, usualmente asociado con IgG, es el 24%. Waldenström's es menos común, ¿no? Es un 4%. Es lo que yo veo más en mi clínica. Y tenemos también amiloidosis al final, que es el menos frecuente visto de estas condiciones. Y vamos a hacer una pequeña diferenciación aquí nada más para poder encuadrar un poco ¿no? qué es lo que estamos hablando aquí. Cuando tenemos EMGAS, EMGAS básicamente se refiere al hecho de que un individuo tiene un pico monoclonal, pero este pico monoclonal ocurre en un paciente que está totalmente asintomático, ¿no? Estos pacientes se presentan a veces con otros problemas que realmente no tienen mucho que ver, o tienen un problema de la proteína sérica elevada, o de repente tienen una velocidad de segmentación globular elevada,
y el médico internista envía en todo caso una electroforesis de proteínas y aparece un EMGAS, pero el paciente no tiene anemia, no tiene ningún otro tipo de problema físico. Usualmente cuando tenemos problemas de espigas monoclonales, el siguiente paso es enviar una biopsia de médula ósea, y en estos casos la gran mayoría de estos pacientes no tienen en la médula ósea evidencia de problemas malignos. Entonces, EMGAS por sí es un proceso benigno. La gran mayoría, como repetida, tienen problemas de IgG e IgA. Para esto, para llamarlo EMGAS y no para llamarlo mieloma, la proteína M o el espiga monoclonal tiene que ser menos de 3 gramos, y cuando se hace la biopsia de médula ósea, las células plasmáticas tienen que ser menos del 10%. Y obviamente no debe haber ningún daño orgánico. Vamos a hablar de eso en un segundo, porque tiene un asterisco ahí, ¿no? IgM, para IgM es un poco diferente. Para IgM, cualquier nivel, no tiene que ser 3 gramos o más, y cualquier nivel de histológico de infiltrado, no tiene que ser más de 10, o al menos de 10%, para llamarlo Waldenström's. Pero en este caso, si hay un problema de IgM, pero no hay un infiltrado histológico, no se le puede denominar Waldenström's. Y en teoría no debe haber ningún daño orgánico. Cuando se habla de cadenas ligeras nada más, sea kappa o sea lambda, va a haber un radio normal de las cadenas ligeras libres, ¿no? Y también debe haber células plasmáticas menos del 10% en la médula ósea, y no debería haber daño orgánico, ¿no? Entonces, esa fue la definición inicial de EMGAS, ser un proceso benigno, pero como veremos en un rato, ya se han descrito una serie de síndromes en los cuales pacientes que tienen EMGAS aparentemente benigno, porque no hay malignidad en la médula ósea o en cualquier parte del organismo, inducen síntomas y deben ser tratados adecuadamente. Como les repetía previamente, la prevalencia de EMGAS, por lo menos en los Estados Unidos, es de 3.2%, y depende mucho de la edad. Este es un estudio que el doctor Robert Kyle de Mayo publica en el 2006. El doctor Kyle probablemente ha sido el que nos ha enseñado más que nadie en el mundo acerca de EMGAS. Y en este estudio, básicamente lo que ellos hicieron en la clínica Mayo es tomaron un pueblo, una pequeña ciudad en Minnesota, el condado de Olmsted, y básicamente hicieron un screening en toda la ciudad y cada año para ver qué paciente tenía espigas monoclonales o no. En este estudio, básicamente 21,000 pacientes fueron evaluados a través del tiempo, y podemos ver que la espiga monoclonal es menos del 2% en pacientes que son menos de 60 años, y hasta más del 6% en pacientes mayores de 80 años. Entonces, la edad tiene mucho que ver con la prevalencia de EMGAS, pero en general el 3% de la población va a tener algún tipo de EMGAS. Ahora, lo interesante de este estudio es que solamente 21% de estos pacientes habían sido reconocidos clínicamente, lo que significa que el 80% de pacientes tenían una proteína monoclonal, pero ni siquiera sabían, no tenían ningún problema, nadie los había detectado previamente, ¿no? Entonces, la importancia de hacer este tipo de pruebas. Y lo interesante fue también que la duración del EMGAS, antes de que se reconociera o se diagnosticara, fue de 16 años. Entonces, los pacientes pueden tener estas espigas monoclonales creciendo, aumentando muy lentamente a través del tiempo, ¿no? Una vez que se tiene el diagnóstico de EMGAS, a pesar de que nosotros consideramos a EMGAS ser un proceso benigno, tiene un riesgo premaligno, ¿no? Entonces, IgG e IgA puede progresar a mieloma, IgM puede progresar a Waldenström's en el futuro, pero hay el riesgo cumulativo es un poco diferente. Para IgG, es la curva de aquí abajo, es aproximadamente de 1% al año, cumulativo, ¿no? Entonces, en general, uno podría decir, cuando yo diagnostico a un paciente con EMGAS, el paciente debe estar vivo por 100 años para tener un 100% de posibilidades de que el paciente progrese de EMGAS a mieloma. Para IgA y para IgM, el riesgo es un poco más alto, es entre el 1.5 al 2% de progresión. IgA usualmente progresa a mieloma cuando progresa, y IgM progresa usualmente hacia Waldenström's, ¿no? Pero noten aquí que inclusive a la marca de 25 años, aquí a la derecha, ¿no? No todos realmente se han transformado, ¿no? O han progresado a una malignidad. Si el proceso es IgG, solamente un 25% de pacientes se transformarán o progresarán a mieloma, y si el paciente es IgA o IgM, solamente un 50% de los pacientes progresarán, ¿no? Entonces, no es un 100% de progresión, es un riesgo cumulativo a través del tiempo.
Como les repetía previamente, hay algunos pacientes que van a tener problemas clínicos a pesar de que no tienen mieloma o no tienen Waldenström, pero tienen una gammopatía monoclonal. Y uno de los primeros síndromes que se describieron fue gammopatía monoclonal de significado renal. Eso significa que hay daño renal probado por biopsia, en el cual el daño renal está asociado a la gammopatía monoclonal, a pesar de que no haya una clara evidencia de un proceso de mieloma, por ejemplo. Entonces, podemos tener amiloidosis en estos pacientes, podemos tener microangiopatías trombóticas, pueden haber cristalglobulinemias, pueden haber depósitos de inmunoglobulina monoclonal. Hay una serie de procesos histológicos que se han asociado con este tipo de problemas. Y en estos casos se le tiene que tratar al paciente, ¿no? Porque hay un daño renal, la proteína monoclonal es la que está causando el problema, y a pesar de que el paciente no tiene mieloma formalmente, ¿no? Se le tiene que tratar como si fuera mieloma, ¿no? Entonces, durante años que se ha sabido acerca de este síndrome, fue un poco difícil tratar a estos pacientes, pero en los últimos años, por parte del Comité de Guías Nacionales, en el cual yo soy miembro, aquí la NSCN, en los Estados Unidos, recomendamos que se trate a estos pacientes con síndromes clínicos, a pesar de que no tengan malignidades, con tratamientos apropiados para la malignidad la que está reflejando, ¿no? Entonces, en nuestros pacientes, por ejemplo, con problemas de IgG, causando problemas renales, se les trata como si fuera mieloma, a pesar de que no tienen un problema de mieloma propiamente dicho. O si se les encuentra algún daño de cadenas ligeras, se le trata como si fuera amiloidosis, a pesar de que no haya un diagnóstico formal de amiloidosis. Tenemos otro síndrome clínico de neuropatía. Esto se le llama una gammopatía monoclonal de significado neurológico, y esto se ve más con IgM, ¿no? El daño renal se ve más con IgG, con IgA, y refleja mieloma. Vamos a ver eso en un segundo. Y para IgM a veces causa problemas neurológicos, ¿no? Entonces, el síndrome neurológico que se ve asociado con IgM usualmente es un proceso simétrico, es un proceso de deficiencia sensorial, o sea, motor, dolor, no es muy común. Progresa muy lento a través de los años a veces, ¿no? Y depende de la longitud del nervio. De manera que, por ejemplo, los dedos de los pies van a estar afectados primero, ¿no? Antes que los dedos de las manos, simplemente porque los nervios que van desde la raíz ¿no? hacia los dedos de los pies es más largo, entonces eso se afectan primero, ¿no? Entonces es clásicamente una neuropatía bastante típica, ¿no? Bilateral, simétrica, progresa muy lento, y algunos pacientes pueden tener estos anticuerpos contra la glicoproteína asociada a la mielina, que es obviamente una vaina que rodea los axones de las fibras largas, en los cuales hay un anticuerpo que causa daño a ese nivel, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que yo veo bastante en mi clínica, se les hacen las médulas óseas, las tomografías, no se les encuentra evidencia de malignidad, pero sabemos que hay una gammopatía de IgM, sabemos que hay un proceso neurológico causando déficits, y en esos casos se les debe tratar al paciente y se le trata como si fuera Waldenström's, ¿no? Simplemente porque es un proceso de IgM, ¿no? Entonces, ahora ya hay una serie de otros síndromes clínicos asociados, y no voy a hablar de eso mucho más porque obviamente en aras del tiempo, pero suficiente decirles que hay gammapatías monoclonales ahora de significado trombótico, de significado ocular, de significado cutáneo, ¿no? Entonces, estamos ahora entendiendo que esta gama de procesos no malignos pueden causar síntomas, y obviamente enviar al paciente al hematólogo cuando se sospeche que hay este tipo de problemas es bastante importante. Y obviamente hacer una biopsia para convencernos de que el problema que está ocurriendo está asociado a la gammopatía monoclonal que el paciente tiene. Vamos a pasar acerca de un poco de mieloma múltiple. Este ya es un proceso maligno propiamente dicho, en el cual hay un número excesivo de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea. Es por eso que cuando se sospecha mieloma, el paso diagnóstico adecuado es hacer una biopsia de médula ósea con aspirado, para poder no solamente ver las células plasmáticas, pero también enviar una serie de estudios genómicos que ahora nos ayudan a pronosticar la sobrevida del paciente, ¿no? Ahora, obviamente, las células plasmáticas, vamos a ver aquí a la derecha,
están rellenas de inmunoglobulinas y esas secretan inmunoglobulinas de una manera amplia, y eso obviamente se va a detectar en la sangre, se puede detectar también en la orina, ¿no? Ahora, cuando hablamos de mieloma propiamente dicho, la mitad de los casos es un mieloma de IgG, un cuarto de los casos es un mieloma de IgA, y cadenas ligeras un 15%, y hay unos más raros, las variantes. IgM, por ejemplo, es muy raro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IgM, siempre pensamos en Waldenström's antes de pensar en mieloma, simplemente porque mieloma de IgM es tan raro, propiamente dicho. Y siempre es importante notar que hay un grupo que se le dice mieloma no secretor, en el cual el paciente tiene el mieloma, está en la médula ósea, causa todos los problemas que tenemos, pero no se encuentra un pico monoclonal en la proteína de electroforesis. Entonces es un diagnóstico bastante difícil de hacer, ¿no? Pero es importante saber de que existe un grupo de pacientes que son no secretores. En los Estados Unidos, el año pasado, 32,000 casos nuevos de mieloma, ¿no? Un poco más en hombres que en mujeres, y eso es bastante común. Pero como pueden ver aquí, el aspecto racial es importante. Las personas de origen africano, de raza negra, tienen una más alta incidencia que las otras razas. Y la raza hispana, nosotros hispanos, básicamente al mismo nivel que los no hispanos hasta cierto punto. Y esto incluye mieloma, sea por lo menos 10% de todos los casos nuevos de cánceres hematológicos en los Estados Unidos. Aproximadamente 13,000 muertes el año pasado asociadas a mieloma, y eso es el 20% de todas las muertes de todos los cánceres hematológicos, ¿no? Entonces, la edad es importante también. Vemos aquí que la mayoría de los pacientes se diagnostican entre la edad de 65 a 74 años, pero podemos ver pacientes bastante jóvenes, ¿no? Y eso lo vemos bastante en nuestras clínicas, en centros académicos como en el que yo estoy, y también muchos pacientes bastante añosos, ¿no? Lo importante de mieloma es que la sobrevida de estos pacientes ha realmente mejorado mucho, inclusive en mi propia, en mi propia vida, ¿no? En mi propia vida profesional. En el 2008 se vio que hubo una mejoría en la sobrevida media, ¿no? De aproximadamente 36 meses, aproximadamente 54 meses. Y más recientemente se ha mejorado de 54 meses, de 4 años y medio, hasta casi 6 años. El análisis más reciente que se está elaborando en estos momentos implica que la sobrevida media ahora está entre 7 a 8 años en pacientes con mieloma. Cuando yo me estaba entrenando para ser oncólogo hace 10 años, 15 años, la sobrevida media de 3 años, de 3 a 5 años. Entonces es importante ver cómo los tratamientos nuevos han mejorado la sobrevida de estos pacientes. Ahora, hablamos de EMGAS previamente. Cuando hablamos de mieloma, hay dos tipos de mieloma. Este es el tipo de mieloma smoldering o inactivo, y el tipo de mieloma activo. El tipo de mieloma inactivo y el activo básicamente tienen las mismas definición patológica, ¿no? Ante la médula ósea se encuentran más del 10% de células plasmáticas, ¿no? Pero la diferencia es de que hay pacientes que tienen mieloma diagnosticado, pero no tienen ningún tipo de evidencia clínica de que tienen mieloma. O sea, no hay anemia, no hay daño renal, no hay hipercalcemia, no hay daño o lesiones líticas en los huesos. Es raro, es menos del 10% de los pacientes con mieloma tienen mieloma inactivo, pero ahora se diagnostica muy frecuentemente, y obviamente se puede decidir, dependiendo si el paciente tiene riesgo bajo o riesgo alto. Sí hay ciertos estudios clínicos en los cuales se están tratando ahora pacientes con mieloma asintomático con tratamientos para mieloma para ver si se puede prevenir el desarrollo del mieloma activo, por ejemplo. La gran mayoría de pacientes van a tener mieloma activo, en el cual no solamente tienen la médula ósea con más del 10% de células plasmáticas clonales, pero también tienen eventos que definen mieloma. En este caso se le dice CRAB, ¿no? De C por hipercalcemia, R por daño renal, A de anemia y B de bone lesions o lesiones óseas, ¿no? Y hay otros marcadores que se dicen SLIM, en el cual si hay más del 60% de células plasmáticas en médula ósea, o si el radio de cadenas ligeras es más de 100, o si hay lesiones focales en la resonancia magnética que son más de 5 milímetros. Todos esos son criterios para comenzar tratamiento en pacientes porque se considera un problema de mieloma activo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo estas clasificaciones van cambiando a través del tiempo, y los tratamientos van mejorando a través del tiempo también. Y vamos a ver eso en un segundo. La forma como nosotros hacemos el estadiaje de pacientes con mieloma es un poco diferente que el estadiaje de otros cánceres. En pacientes con mieloma se evalúa
el nivel de sérico de hemoglobina beta 2, albúmina, y también se ve la presencia de ciertas anormalidades citogenéticas, ¿no? Entonces, de lesión 17P, por ejemplo, o translocación 414, o translocación 1416. Todos estos marcadores, incluido el nivel sérico de la LDH o la desogenasa láctica, todo eso, una combinación de todos esos factores nos puede dar una idea si el paciente puede tener un pronóstico bueno, un pronóstico intermedio o un pronóstico malo, ¿no? El pronóstico bueno, más de 10 años y todavía no hay una media. En el pronóstico intermedio, la sobrevida media desde el diagnóstico es aproximadamente 83 meses y en pacientes de riesgo malo es aproximadamente 43 meses. Ahora, estos números pueden ir cambiando con el tiempo mientras más tratamientos vayan mejorando, ¿no? Clásicamente podemos ver las lesiones líticas aquí, a la izquierda, las características lesiones en saca bocado, que son se ven muy frecuentemente en estos pacientes. A la derecha podemos ver una fractura, ¿no? Y se puede ver cómo es una fractura patológica, no es una fractura traumática, simplemente con la apariencia de la médula ósea, con todo este moteado, ¿no? A nivel del proceso en el brazo. El daño renal se ve en más del 50% de los pacientes y en la gran mayoría de los pacientes es una nefropatía causada por túbulos, ¿no? Daño tubular por cadenas ligeras. Aquí podemos ver en esta biopsia este material proteináceo dentro de los túbulos renales, y si uno hace una tinción para kappa o lambda, dependiendo de lo que el paciente tenga, vamos a ver que estos túbulos están llenos de inmunoglobulina monoclonal. Hay otras causas de daño renal también en mieloma, ¿no? Amiloidosis, globulinemia, nefropatía hipercalcémica, hiperviscosidad, una serie de problemas. Pero la gran mayoría, más del 90% de los pacientes va a tener daño renal causado por daño tubular debido a cadenas ligeras. Y vamos a ver cómo es un poco diferente cuando hablemos de amiloidosis. Esto es una idea, para que sea una idea de todo el cambio de tratamientos que han habido a través del tiempo en mieloma. Cuando comienza el tratamiento con el Dr. Bart Balogi en trasplante en los 80s y la quimioterapia, básicamente eso es lo que tenemos, un periodo de 20 años en los cuales realmente no hubo ningún avance terapéutico en pacientes con mieloma, pero en los últimos 20 años, entre el 2003 y el 2022, como pueden ver aquí, han habido una serie de tratamientos nuevos que yo creo que es la causa directa para que la sobrevida de estos pacientes haya mejorado tanto a través de los últimos 20 años. Entonces ahora tenemos inhibidores de proteasomas, estos los azules oscuros, bortezomib, carfilzomib, eixazomib. Tenemos los inmunomoduladores, talidomida, lenalidomida, polamidomida. Tenemos anticuerpos monoclonales, daratumumab contra CD38, que es un marcador de membrana en las células plasmáticas. Elotuzumab es otro marcador diferente. Panovinostat es un inhibidor de la tiacetilasa de histonas. Tenemos inhibidores del tráfico intranuclear, como es el selinexor. Tenemos anticuerpos conjugados, como es belantamab. Y más recientemente se han aprobado lo que son las CAR T-cells, ¿no? Las células T de receptor antigénico quimérico, que son los tratamientos que están ahora revolucionando el tratamiento de mieloma y también del linfoma y de leucemia, ¿no? De manera que en los últimos 20 años, ¿no? Si uno se pone a contar, 14 tratamientos nuevos para mieloma en los últimos 20 años, y eso me parece a mí que ha impactado muchísimo cómo tratamos a estos pacientes, y la sobrevida de los pacientes ha mejorado tanto también. Vamos a hablar acerca de Waldenström's siguiente, eso es lo que yo hago en mi clínica preferentemente. Waldenström's es un poquito diferente porque no es precisamente, es un problema de células plasmáticas, sí, pero el problema de base es un linfoma. Es un linfoma linfoplasmacítico en el cual va a causar un problema de células plasmáticas. Y estas células obviamente son las que segregan a IgM, de manera que hay un exceso de linfoma linfoplasmacítico en la médula ósea, pero también va a haber un problema de monoclonal de IgM en la electroforesis de proteínas. E importantemente, en los últimos 10 años, este fue un descubrimiento de nuestro grupo de investigación en el Dana-Farber, la mutación en el gen MD88 se ha detectado en más del 90 al 95% de pacientes con macroglobulinemia de Waldenström's, de manera que cuando el paciente viene a verme y tiene estos 3 marcadores, ¿no? Algunos pacientes se les dice, oh, parece que tienes mieloma, pero cuando estamos hablando de IgM, siempre hay que pensar en Waldenström's primero,
¿no? Y cuando se confirma el diagnóstico con la médula ósea y la mutación, el diagnóstico de Waldenström's, entonces es mucho más certero. Waldenström's es un poco diferente en el sentido de que más del 30% de pacientes van a ser asintomáticos al diagnóstico. Recuerden que hablamos de mieloma, habían solamente 10% de los pacientes son asintomáticos. En Waldenström's, 30 al 40% de pacientes son asintomáticos al diagnóstico. De manera que el manejo de Waldenström's asintomático es bastante importante. ¿Por qué? Porque Waldenström's, al mismo que mieloma y amiloidosis, son enfermedades que no son curables, ¿no? Entonces, no hablamos de curación cuando hablamos de ese tipo de pacientes. Los tratamientos que tenemos son excelentes, pero promueven resistencia, causan toxicidad, y no hay evidencia hasta el día de hoy que tratando al paciente antes, ¿no? Cuando está asintomático, nosotros prolongamos la sobrevida de estos pacientes, porque la sobrevida media en pacientes con Waldenström's está entre los 15 a los 20 años, casi el doble de los pacientes con mieloma, ¿no? Entonces, realmente tratar al paciente asintomático con Waldenström's no vale la pena, ¿no? Va a causar más problemas al final que beneficios. Y podemos ver aquí en este estudio que hicimos nosotros en el Dana-Farber, 400 pacientes asintomáticos. A los 2 años, 30% de pacientes necesitó tratamiento, pero a los 10 años, el 80% de pacientes necesitaron tratamiento, 20% 10 años después, 1 de cada 5 que son asintomáticos al diagnóstico, 10 años después todavía no necesitan tratamiento. De manera que es importante detectar a estos pacientes, no tratarlos antes de lo que debe ser y obviamente reservar el tratamiento para después. Nosotros creamos un calculador de riesgo, esto está en línea, awmrisk.com, y uno entra en esto es solamente para pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto hay de enfermedad en la médula ósea, el nivel de IgM, el nivel de beta 2 y el nivel de albúmina, dependiendo de esos valores, uno puede calcular el riesgo. En este caso, he puesto un paciente de ejemplo aquí, ¿no? 40% de la médula ósea, 3.500 IgM, que es bastante alto, 3.500, 2.5 de beta 2 y 4 de albúmina. Este paciente va a tener un riesgo medio, lo que significa que el tiempo medio a tratamiento, porque son asintomáticos, a tratamiento es de 5 años, ¿no? Entonces, la mitad de estos pacientes van a necesitar tratamiento en los próximos 5 años, pero otra mitad va a pasar más de 5 años antes de que necesiten tratamiento. De manera que es importante monitorizar estos antes de tiempo. Como pueden ver aquí, las manifestaciones clínicas de Waldenström son extremadamente diversas, ¿no? Y obviamente estoy hablando de los pacientes que se vuelven sintomáticos. La anemia es la manifestación más común, ¿no? Y la anemia puede ser causada por un proceso de infiltración de la médula ósea, por el linfoma, puede ser causada por aglutininas frías, puede ser causada por hemólisis de anticuerpos tibios, puede ser causada por deficiencia de hierro, puede ser causada por anemia de enfermedades crónicas, ¿no? Una gran cantidad de diferentes variables para diagnosticar apropiadamente este tipo de pacientes. Trombocitopenia es un poco menos común y leucopenia es mucho menos común en estos pacientes con Waldenström's. Clásicamente, estos pacientes, algunos pacientes, como el caso que puse al principio, desarrollan hiperviscosidad. Esto ocurre usualmente cuando la IgM está por encima de los 6.000 miligramos por decilitro. Los pacientes tienen dolores de cabeza, hemorragias retinales y sangrados nasales. Tenemos también problemas de neuropatía, lo que estaba hablando previamente, ¿no? Algunos pacientes con neuropatía van a tener Waldenström's, otros pacientes van a tener EMGAS. Y esta neuropatía, nuevamente, simétrica, bilateral, sensorial, desarrolla muy despacio, ¿no? Algunos pacientes dosis, algunos pacientes pueden tener crioglobulinas. Y aquí a la izquierda también puede haber daño renal, pero el daño renal en mieloma, por ejemplo, es del 30 al 50%. En Waldenström's el daño renal es del 2 al 3% nada más. Entonces es bastante diferente clínicamente hablando. Pueden haber derrames pleurales, pueden haber linfadenopatía, plato-esplenomegalia, e inclusive pueden haber casos en los cuales las células de Waldenström's ganan acceso al cerebro, a la espina dorsal y causan daños neurológicos centrales. Y esto se le conoce como el síndrome de Bing-Neill. Entonces, desde mi punto de vista, clínicamente hablando, Waldenström's es bastante interesante. Y hay que tener una sospecha diagnóstica bastante alta para poder diagnosticar a estos pacientes adecuadamente. También tenemos nuestros factores pronósticos en pacientes con Waldenström. Simplemente la edad es importante, la beta 2, el LDH y la albúmina. Con esto podemos dividir a nuestros pacientes en pacientes con alto riesgo o alto riesgo como la línea roja o mejor riesgo como la línea azul. Y este fue un estudio publicado por el grupo de la Universidad de Atenas en Grecia, el doctor Kastritis.
Les mencionaba que soy miembro de la NSCN. Estas son las guías del manejo de pacientes con Waldenström's, para darles una idea de los diferentes tratamientos que tenemos disponibles para este tipo de pacientes. Obviamente, quimioterapia ha sido disponible en los últimos 20 años, en niveles contra CD20, rituximab y otros tratamientos también, por lo menos 20 años de experiencia. Y neuroproteasomas, que se utiliza para mieloma, también por lo menos 15 años de experiencia. Inhibidores de BTK. Los inhibidores de BTK son quizás los tratamientos más efectivos que hay para Waldenström's. Nosotros desarrollamos los inhibidores de BTK en el Dana-Farber. Ahora son los únicos tratamientos de categoría 1, porque son estudios randomizados apoyando los inhibidores de BTK. Tenemos más de 10 años de experiencia con estos tratamientos. Son pastillas. Pacientes toman tratamientos orales de una manera indefinida y pacientes pues tienen 5, 10, 15 años de beneficio. Otros tratamientos orales incluyen los antagonistas de BCL2, que también lo desarrollamos en el Dana-Farber. De manera que hay una gran cantidad de tratamientos y los tratamientos vienen ahora con menos toxicidad que los tratamientos previos. Se utiliza menos quimioterapia en los tratamientos previos, muchos tratamientos orales, ¿no? Entonces continuamos entonces desarrollando tratamientos menos tóxicos y más efectivos a través del tiempo. Y para culminar, vamos a hablar acerca de la amiloidosis. El tratamiento de amiloidosis el diagnóstico de amiloidosis es importante porque es un poco complicado diagnosticar amiloidosis. Primero que nada hay que sospecharlo, pero hay que reconocer que hay muchos tipos de amiloidosis, ¿no? Del cual estamos hablando el día de hoy es la amiloidosis de cadenas ligeras, o que se lo conoce como AL, amiloidosis AL. Como pueden ver aquí, hay amiloidosis de ATTR, que es transthyretina, AA, que es de amiloide A, y hay una serie de otros problemas adicionales. Algunos son problemas adquiridos, otros son problemas hereditarios, pero el cual nosotros queremos hablar el día de hoy es específicamente del de cadenas ligeras. Y es importante notar que cada uno de estos problemas de amiloidosis son diferentes proteínas, de manera que el tratamiento para la amiloidosis de cadenas ligeras no va a afectar, ¿no?, el tratamiento de la amiloidosis de transthyretina. Y el tratamiento para transthyretina no va a afectar a la amiloidosis de cadenas ligeras. Son como si fueran enfermedades diferentes, y son diferentes, pero todas se manifiestan mediante la apariencia de amiloidosis. Pero cuando uno va a buscar la proteína que está formando el amiloide, son diferentes proteínas. Y es importante hacer esa diferenciación, como van a ver durante mi presentación. Cuando hablamos de amiloidosis de cadenas ligeras específicamente hablando, esta amiloidosis es una enfermedad sistémica que puede afectar una serie de diferentes órganos, ¿no? Entonces, clásicamente, el corazón es uno de los órganos que se ven afectados más frecuentemente con amiloidosis. En este tipo de pacientes, el problema es el depósito de amiloidosis de cadenas ligeras en el órgano propiamente dicho, y eso causa no solamente un problema ocupa espacio, pero también causa daño tisular, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes desarrolla un tipo de cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Falla cardíaca asociada con este tipo de problemas, edema y todo lo demás asociado a un problema cardíaco. El segundo órgano que se afecta más frecuentemente en estos pacientes es el riñón. El riñón afectado por amiloide es un poco diferente al afectado por mieloma. Estábamos hablando que en mieloma el daño es tubular. En el riñón el daño es glomerular. El depósito de las fibrillas de amiloide es en el glomérulo. Y eso causa, en todo caso, un síndrome nefrótico, ¿no? Cuando estamos hablando del problema de mieloma, es usualmente un problema nefrítico, la elevación de la creatinina. En este caso, la elevación de la creatinina no es tan marcado, pero es un problema nefrótico bastante marcado con una albuminuria impresionante, ¿no? Estamos hablando de 1.500, 3.000, 4.000, 5.000 miligramos de albúmina en orina 24 horas. Otras características clásicas es la púrpura periorbital. Eso ocurre por una deficiencia de factor 10. La macroglosia también se ve, obviamente depósito de amiloide en la lengua. Y otros más raros, hay problemas de neuropatías. Esta neuropatía es diferente que la de Waldenström's, ¿no? En Waldenström's hablábamos que es bastante lenta, bilateral, sensorial. Esta neuropatía es de dolor, hay atrofia muscular, debilidad, progresa bastante rápido, semanas a meses en lugar de años, por ejemplo. Entonces, clínicamente hablando, son un poco diferentes y es importante notar esa diferencia. Obviamente, cuando se sospecha que el paciente tiene amiloidosis, uno de los primeros pasos es obtener un aspirado del panículo adiposo. Y aquí podemos ver la clásica tinción de rojo Congo.
¿no? Cuando se le ve en microscopía de luz, se le ve un color rojo, ¿no? Vemos aquí la grasa, esto es este tejido de graso, adiposo, y se pueden ver aquí los depósitos en el medio de las células adiposas, ¿no? Que se tiñe con rojo. Pero cuando se cambia a una luz polarizada, ese mismo tejido cambia de rojo a un verde ¿no? Bastante brillante, ¿no? Entonces, esta diferenciación, o se le llama birrefringencia, es característica de amiloide. Pero no se confundan, esto nos dice que hay amiloide, pero todavía no me dice qué tipo de amiloide es, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico solamente con un aspirado de la grasa subcutánea no es suficiente. El siguiente paso, y esa es la parte más complicada, es obtener una espectrometría de masa. Y eso no hay muchos laboratorios que lo hacen, pero se le manda el tejido al laboratorio, que en este caso nosotros mandamos a la Clínica Mayo, se hace una disección del problema, ¿no? del tejido y se corre mediante el espectrómetro de masa y eso nos da específicamente qué tipo de proteína está causando el amiloide, ¿no? En algunos casos se puede hacer tinción inmunohistoquímica, y eso también puede ayudar, pero el estándar es espectrometría de masa. Ahora, obviamente el daño cardíaco es pronóstico en estos pacientes, ¿no? Marcadores cardíacos como la NT-proBNP o la troponina, y también la diferencia de las cadenas ligeras nos puede dar también una idea de qué paciente va a tener mejores pronósticos y qué paciente va a tener un pronóstico más limitado, ¿no? El tratamiento de la amiloidosis ha mejorado también muchísimo en los últimos años. Se utiliza trasplante, igual que mieloma para este tipo de casos. No se usa mucho trasplante en Waldenström's, pero también, como vemos aquí, vemos quimioterapia, tenemos inhibidores de proteasomas, tenemos inmunomoduladores, tenemos anticuerpos contra CD38 y antagonistas de BCL2. Y la lista va aumentando de manera que la sobrevida de nuestros pacientes y los diferentes tratamientos que podemos ofrecer van aumentando también a través del tiempo. Muy bien, entonces para terminar, tienen aquí una tabla de conclusiones, en el cual a la izquierda tenemos los EMGAS. Los EMGAS, la mayoría son IgG, un poco menos IgA, un poco menos IgM, más raro cadenas ligeras. Casi no hay involucramiento de la médula ósea, menos del 10% usualmente. Puede haber daño renal, puede haber neuropatía, pero no tienen otros problemas adicionales. Y estos pacientes no tienen diagnóstico, no tienen los criterios de diagnóstico para los otros problemas. Mieloma es básicamente IgG, poco menos IgA. Obviamente la médula ósea está involucrada bastante. Anemia, daño renal, sobre todo daño tubular, ¿no? Lesiones óseas, casi no neuropatía, muy rara vez se ve hiperviscosidad. Con Waldenström's, usualmente IgM. La médula ósea está infiltrada, hay anemia, daño renal es raro, lesiones líticas son raras, neuropatía es más común, hiperviscosidad es más común. Amiloidosis es específicamente cadenas ligeras, la médula ósea a veces está infiltrada, a veces no, la anemia muy raramente se ve. El daño renal es marcado, pero es un síndrome nefrótico por daño glomerular, no tubular, esa es la diferencia con mieloma. Y también puede haber una neuropatía, pero la neuropatía es axonal en lugar de ser diemilinizante, de manera que tiene características clínicas bastante diferentes. Y con eso, quiero darle muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor César Romero Gutiérrez, soy primer secretario del Colegio de Medicina Interna de México y es un honor para mí estar aquí con ustedes coordinando esta sesión de preguntas. Y bueno, antes que nada quiero agradecer y felicitar al doctor Jorge Castillo por esta excelente conferencia magistral que nos ha brindado, muy interesante, muy completa. Creo que hemos visto pues cosas que a veces nos deja cierta duda en la práctica que tenemos como médicos internistas y creo que va a ser de mucha ayuda para nuestra práctica diaria. Bienvenido, doctor Jorge Castillo. Muchas gracias a doctor Gutiérrez por la amable invitación y al colegio también. Bueno, debo de comentar que en este momento tenemos un poco más de 700 personas asistentes a esta plática. Tenemos obviamente personas que se han conectado de aquí, de los diferentes estados de la República Mexicana. Tenemos personas en Estados Unidos, en Guatemala, Colombia y Argentina principalmente. Y pues les agradecemos su presencia.
Y vamos a pasar a las preguntas. Me están pasando aquí algunas preguntas. Y bueno, como médicos internistas, yo creo que todos tenemos en nuestra mano casi a diario un perfil bioquímico y generalmente lo que hacemos pues, es ir a ver primero las enzimas hepáticas porque son lo que nos interesa y después vemos las proteínas y las globulinas y creo que no hay problema siempre y cuando no olvidemos ver ese segmento porque a veces eso nos puede dar o ayudar mucho para el diagnóstico de nuestro paciente. Una de las preguntas que nos hacen es, dice, en la práctica diaria del médico internista, ¿cuándo debemos de solicitar una electroforesis de proteínas y cuándo solicitar una inmunofijación? O sea, ¿en qué condiciones sería lo ideal? Sí, bueno, es una pregunta interesante, obviamente, específicamente porque yo como hematólogo, oncólogo, yo veo los pacientes cuando ya se les ha pedido, ¿no? La prueba y está positiva de algún tipo y entonces vienen a verme en la clínica. Entonces, lo que yo le podría decir a los colegas internistas es, si el paciente tiene alguna en el perfil metabólico completo, no sé, hay alguna exceso de globulinas, yo creo que eso es bastante específico para poder mandar a una prueba de electroforesis con inmunofijación. Usualmente la electroforesis y la inmunofijación, por lo menos en mi práctica, la mando al mismo tiempo, porque como mencionaba durante mi presentación, la electroforesis te da que existe un pico monoclonal, pero no te dice qué tipo de pico monoclonal es. Entonces se necesita la inmunofijación con la electroforesis para poder entender cuál realmente es el problema, si es IgG, IgA, kappa, lambda y demás. Entonces, un exceso de globulinas es una buena razón para pedir esta prueba. Anemias es probablemente bastante importante porque obviamente anemia es bastante prevalente en Waldenström's y también es bastante prevalente en mieloma. Entonces, en cualquier caso de anemia, sobre todo normocrómica, normocítica, donde ya se han hecho otras pruebas, ¿no? Prueba de hierro, vitamina B12, ácido fólico, hemólisis, todo lo demás, y todo está negativo. El siguiente paso sería en todo caso evaluar un proceso monoclonal, ¿no? Que puede estar ocurriendo en este tipo de pacientes. Entonces, mucha gente se pregunta, pero bueno, entonces si la electroforesis está anormal, ¿por qué las globulinas no están anormales? ¿No? A veces eso se ve bastante, en los cuales la globulina está normal, el nivel es normal, pero la electroforesis te provee un diagnóstico de una proteína monoclonal. Y la razón por la cual eso ocurre es porque hay muchas veces, por ejemplo, cuando la IgG está elevada en un paciente con mieloma, la IgA y la IgM, los niveles están hasta disminuidos, ¿no? Entonces, así como la IgG va subiendo, la IgA y la IgM va bajando. Lo mismo se ve en Waldenström's, cuando la IgM va subiendo, la IgG y la IgA están bajando. Entonces, no, como están esas dos cosas pasando al mismo tiempo, el total, el perfil total, ¿no? Aparece como normal. Y a veces uno puede, a cierto punto, confundirse, decir, pero ¿por qué sale positivo mi electroforesis? Sí, las globulinas están normales, pero esa es la razón por la cual esto ocurre, número uno. Número dos, algunas veces pacientes con mieloma y con Waldenström's y con amiloidosis pueden tener problemas, aunque sea con proteínas moleculares a niveles muy bajos, ¿no? Entonces, no hay que tener una IgM de 5000 en un paciente con Waldenström's para tener síntomas o tener algunos problemas. A veces yo veo pacientes con IgMs de 400, que es solamente el doble de aumento, y eso es suficiente para que el paciente esté sintomático, con anemia y con todo lo demás, a pesar de que las globulinas no estén anormales. Entonces, el hecho de que las globulinas están normales no te descarta la posibilidad de que haya un proceso de gamopatía monoclonal, pero si están aumentadas, te hace sospechar que puede haber un proceso de gamopatía monoclonal, ¿no? Entonces, en pacientes con anemia, ¿no? En pacientes con daño renal, es importante chequearlo. Y como estábamos conversando, están principalmente los dos tipos de presentaciones clínicas, ¿no? Tenemos la presentación de falla renal propiamente dicha, con aumento de la creatinina, y en este tipo de pacientes hay que evaluar y se sospecha un mieloma probablemente, pero también tenemos el síndrome nefrótico, ¿no? En el cual hay un exceso de albuminuria, y en ese caso también se debe mandar una electroforesis pensando que puede haber un proceso de amiloidosis, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una fractura patológica, por ejemplo, eso sería importante enviar, pensando en mieloma, se envía una electroforesis también. Entonces, hay diferentes
que dice, síndromes clínicos, ¿no? Que nos hace a uno pensar, ¿no? De que este paciente puede tener un proceso de células plasmáticas, ¿no? Y la clínica continúa, ¿no? Tenemos un paciente que tenga dolores de cabeza y sangrados nasales, y hay alguna coagulopatía de algún tipo, también eso sería importante enviar uno de ese tipo de estas pruebas. Entonces hay una serie de procesos clínicos que nos podrían hacer sospechar que se necesita enviar este tipo de pruebas. Perfecto, muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, tenemos también en las redes sociales personas que están siguiendo la sesión en Perú, en Bolivia, en Alemania y en República Dominicana. Tenemos algunas otras preguntas. Eh, dice Efraín del Ángel, dice, ¿qué opinión y experiencia tiene usted en el tratamiento y diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina? Sí, bueno, eso es un poco, va por encima de mi experticia, como se le dice, ¿no? Porque básicamente lo que yo veo en mi clínica son pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras, ¿no? Entonces, sí he visto una serie de pacientes que me vienen por referencia, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, tiene paciente de mieloma o tiene Waldenström y se le encuentra algún tipo de eh, hallazgo que sea preocupante para que el paciente tenga un paciente de cardiomiopatía y que pueda hacer amiloidosis, ¿no? Lo que mucho ocurre es que estos pacientes tienen problemas de cardiomiopatías restrictivas y se les hace una resonancia magnética. La resonancia magnética es bastante sensitiva, sensible para hacer un diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El problema es lo mismo que la biopsia del panículo adiposo, en el cual, ok, sí, no, se ve que hay un proceso de amiloidosis bastante, se sospecha, pero no te dice qué tipo es, ¿no? Entonces es probable, ¿no? De que haya alguna proceso de amiloidosis. Hay que hacer una biopsia del músculo cardíaco para poder evaluar el tipo de proteína de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, como referenciaba previamente, el tratamiento de amiloidosis de ATTR o transtiretina es totalmente diferente al tratamiento de la amiloidosis de cadenas ligeras. Entonces, el diagnóstico se hace, pero en ese momento se le envía a un cardiólogo, se le envía a alguien con experiencia en manejar la amiloidosis de transtiretina. Eso yo no lo manejo en mi clínica específicamente. Ahora, sé de buena fuente de que hay una serie de productos nuevos que se están publicando, inclusive en el cual es inclusive como que disuelven la amiloidosis de transtiretina. Hay un tratamiento bastante ya aprobado en la FDA y una serie de otros estudios clínicos probando nuevos tratamientos, pero estos tratamientos no van a funcionar en la amiloidosis de cadenas ligeras, porque la patobiología es diferente. Muy bien, gracias, doctor Jorge. Bueno, la doctora Irma Achundia. Hay dos preguntas, una de la doctora Irma, nos ve desde Cancún. Dice, ¿cuáles son los riesgos de los pacientes con mieloma asintomático que reciben los nuevos tratamientos? ¿Hay estudios de costo-beneficio al respecto? Y la segunda pregunta sería si las neoplasias de células plasmáticas en general son curables. Voy a comenzar con responder la pregunta fácil, que es la segunda. La respuesta es no. No hemos podido hasta el día de hoy realmente demostrar que se puede curar estas enfermedades, pero quiero ser un poco más específico aquí. ¿Por qué? Porque la idea de la cura, hay diferentes conceptos acerca de lo que es un proceso curativo, ¿no? El concepto curativo clásico es el concepto en el cual el paciente recibe un tratamiento, la enfermedad entra en una remisión completa, el tratamiento termina y la enfermedad nunca regresa y el paciente muere por otras razones no asociadas al cáncer. Es la cura clásica. Pero hay un movimiento ahora con este tipo de enfermedades buscando unas curas funcionales, en el cual el paciente tiene una enfermedad, se le da un tratamiento, sea finito o indefinido, la enfermedad entra en una remisión duradera que permite al paciente tener una buena calidad de vida, permite al paciente llegar a una expectativa de vida normal,
y morirse de otra razón que no sea el cáncer, ¿no? Entonces, ese paciente básicamente, funcionalmente estaba curado de su enfermedad porque se murió de otras razones, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese aspecto estamos trabajando mucho más y obviamente con la sobrevida que ahora se está prolongando para mieloma y para Waldenström amiloidosis, estamos viendo más pacientes que llegan ahora a una expectativa de vida normal para cualquier otra persona de la misma edad, del mismo sexo, de la misma raza, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, no hemos llegado a curar a estos pacientes clásicamente hablando, pero muchos de estos pacientes están llegando a una cura funcional y se les permite ahora vivir vidas lo más normal que se pueda, con calidad y cantidad de vida. La primera pregunta es con respecto a los mieloma asintomático. Asintomático. Sí, eso es bueno. Hay dos escuelas de pensamiento en este tipo de problemas. Por un lado, está la gente que dice, bueno, si estos pacientes asintomáticos ¿no? Tienen un 10%, de 10 a un 15% de riesgo cumulativo por año de volverse sintomático. Y cuando esos pacientes se vuelvan sintomáticos, van a poder tener fracturas o pueden tener daño renal irreversible. Entonces, ¿para qué estoy esperando que este paciente tenga un daño irreversible o un daño que pueda causarle una morbilidad crónica? ¿Por qué no tratar al paciente antes de que se vuelva sintomático, ¿no? Entonces, esa es una idea y eso es obviamente mucho, tengo colegas aquí en el Dana-Farber que hacen estudios clínicos prospectivos en pacientes con mieloma asintomático, ¿no? Y ese es básicamente, esa es la idea que ellos ponen y que tiene sentido. Por otro lado, tienes los que son un poco más conservadores, ¿no? Y dicen, bueno, si no puedo demostrar que prolongo la sobrevida del paciente por la intervención más temprana, entonces, ¿para qué estoy exponiendo al paciente a un tratamiento tóxico que no le va a hacer vivir al paciente con una mejor calidad y cantidad de vida? Y ese es el otro grupo. No me parece a mí que hay una respuesta clara. Entonces, como yo lo veo, es el manejo clínico formal, ¿no? Fuera de estudios clínicos, fuera de estudios de ensayos clínicos, el paciente con mieloma asintomático se debe observar, ¿no? Y esas son las guías ahora. Se pueden hacer estudios clínicos y estudios prospectivos y me parece que es importante hacer esa investigación, se tiene que hacer esa investigación, pero como parte de estudio clínico, no como parte del tratamiento clínico regular, ¿no? Entonces, me parece a mí que sí se pueden jugar a las dos cosas, ¿no? Siempre y cuando entendiendo cuál es ¿no? el escenario en el cual el paciente se encuentra, ¿no? Entonces, me parece a mí que la pregunta que hace la doctora es importante, porque aquí en los Estados Unidos todo lo que es costo-beneficio se le ve un poco con malos ojos, ¿no? Entonces, yo, peruano de nacimiento, yo hice la carrera de medicina en México, para mí es muy importante el costo-beneficio por los años que pasé en lugares con recursos un poco más limitados. Pero y Europa, por ejemplo, Canadá, Europa y muchos de esos lugares el costo-beneficio, el análisis de costo-beneficio es muy importante para la aprobación de medicamentos y todo lo demás. Pero aquí en los Estados Unidos todavía se ve al costo-beneficio un poco mal por la razón de que cómo le puedes poner un precio a la vida humana, ¿no? Así es como lo ven. Pero me parece a mí que con el tiempo eso va a cambiar porque estos tratamientos nuevos de los cuales estamos hablando, por ejemplo, ibrutinib, zanubrutinib, son medicamentos extremadamente caros, ¿no? Estamos hablando de $150,000 al año en los Estados Unidos, que es más barato en Latinoamérica porque se negocian los precios, pero aquí en los Estados Unidos no se negocian los precios de los medicamentos, son extremadamente caros. Me parece a mí que en algún momento puede llegar a ser insostenible, ¿no? Entonces, poco a poco este concepto de costo-beneficio ya está entrando en los Estados Unidos, pero todavía no ha llegado al punto en que se toman decisiones de aprobación basado en eso. Perfecto. Muchas gracias, doctor. En las redes sociales hay muchas felicitaciones por su excelente presentación. Y una de ellas, bueno, la hace el doctor José Manuel Flores, que además hace una pregunta, dice, ¿la proteinuria de Beck-Jones tiene utilidad actualmente? Sí, la respuesta es sí.
pero en el escenario adecuado, ¿no? Porque nosotros vemos proteína de Ben-Jones en pacientes con mieloma y esos pacientes están a un riesgo más alto de desarrollar daño renal, ¿no? Entonces, eso sí lo sabemos. Pero también hay Ben-Jones, proteína de Ben-Jones en pacientes con Waldenström's, en casi todos, pero el daño renal no se ve en Waldenström's. O sea, a pesar de que hay una proteinuria de tipo de Ben-Jones y cadenas ligeras elevadas en pacientes con Waldenström's, el daño renal es del 2 al 3% de los pacientes, mientras que mieloma es del 40 al 50% de los pacientes. Entonces, a mí me vienen a ver muchos pacientes que han ido a ver a otros médicos y porque tienen proteína de Ben-Jones y todo lo demás, les dicen que el riñón les va a fallar, a pesar de que el paciente tiene Waldenström's. Entonces, cuando vienen a ver a mí, yo les digo, bueno, no es así, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una diferencia en el comportamiento biológico de las cadenas ligeras en un paciente con Waldenström's o con amiloidosis o con mieloma, ¿no? En el cual el riesgo de daño renal con mieloma y amiloidosis es mucho más alto y el riesgo renal con pacientes con Waldenström's es mucho más bajo, ¿no? A pesar de que son las mismas cadenas ligeras, me parece a mí que tienen tropismos diferentes. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta dice, ¿cada cuándo se recomienda el seguimiento de los pacientes que tienen gamopatía monoclonal de significado incierto? Buena pregunta. Entonces, todo depende del tipo de gamopatía monoclonal de la cual estamos hablando, ¿no? Los pacientes con gamopatía monoclonal de IgG se pueden seguir con un poco menos frecuentemente que el resto, pero siempre y cuando los niveles de IgG y el pico monoclonal sea de menos de 0.5 y el radio de las cadenas ligeras sea normal. Entonces, tienes IgG con pico monoclonal menos de 0.5 gramos por decilitro y un radio de cadenas ligeras normal, esos pacientes pueden verse una vez al año. El riesgo de esos pacientes es mínimo y lo más probable es que nunca se conviertan en un proceso maligno. Si el nivel de IgG es un poco más alto y las cadenas ligeras están anormales, en ese momento se puede seguir al paciente cada 6 meses. Y cuando tenemos un paciente que tiene todos los riesgos, o sea, que sea IgA, por ejemplo, y que el nivel está más de 3 gramos y las cadenas ligeras están anormales, esos pacientes pueden seguirse hasta cada 3 meses, es un riesgo más alto, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes factores, uno puede seguir a los pacientes un poco más frecuentemente o menos frecuentemente. Perfecto, muy bien. Bueno, otra pregunta de Clotilde Guadalupe Ramírez. Dice, en el paciente con falla cardíaca previa al diagnóstico de amiloidosis, ¿cuál sería el mejor esquema de tratamiento? Bueno, eso es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios que se hacen actualmente no son estudios randomizados, ¿no? Básicamente, uno de los pocos estudios randomizados se acaba de hacer recientemente, en el cual se combina ciclofosfamida con bortezomib, con daratumumab y dexametasona, y eso mostró eficacia superior que ciclofosfamida con bortezomib y dexametasona. Entonces, es el añadir daratumumab, que es un anticuerpo contra CD38, y es probablemente uno de los pocos, si no es probablemente el único estudio randomizado que se ha hecho en pacientes con mieloma. De manera que, desde mi punto de vista, esa combinación de esa condición cuádruple, ¿no? De utilizar esteroides y los otros 3 tratamientos, es lo adecuado. Ahora, el problema con los pacientes cardíacos, con daño cardíaco, es de que el pronóstico de por sí es peor en ese tipo de pacientes, número uno. Y obviamente tienen problemas para tolerar los volúmenes. Entonces, dosis muy altas de esteroides pueden causar problemas. Daratumumab es una infusión que contiene bastante volumen. Eso puede causar problemas adicionales. Bortezomib puede causar también una sobrecarga de volumen también. Entonces, no, hay mucha gente que comienza el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos dependiendo de qué tan avanzado esté el proceso de falla cardíaca. Comienza el tratamiento con dos drogas o con 3 en lugar de dar las 4 completas, ¿no?
comienzas a darle un poco de quimioterapia y ves cómo va el paciente, le añades un tercer tratamiento y ves cómo le va y después, ¿no? Entonces, como que un poco como lo diseñas hasta cierto punto, lo personalizas el tratamiento, porque estos pacientes tienen muchos problemas. Estos pacientes o sea, pueden estar respondiendo al tratamiento y pueden tener un problema de arritmias y esos pacientes a veces se mueren, ¿no? A pesar de que están respondiendo al tratamiento, el daño cardíaco es tan extenso que cualquier pequeño, ¿no?, traspié hasta cierto punto puede desencadenar un problema mucho más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Perfecto, doctor. Bueno, y la última pregunta por parte del doctor Miguel Ángel Buenrostro. Lo felicita también por su conferencia. Y dice, microbioma del tracto gastrointestinal, mieloma múltiple, si tiene alguna opinión al respecto. Ese es un aspecto en el cual se está haciendo mucha investigación en estos momentos, o sea, no solamente para mieloma, sino para todo, ¿no? Ahorita el microbioma gastrointestinal me parece a mí que es bastante importante. En estos momentos no estamos en el punto en que podemos utilizar, ¿no?, diferentes tratamientos para cambiar el microbioma de una manera clínica, ¿no? Para poder decir, oh, si se hace esto, entonces esto va a ocurrir. Pero hay una serie de estudios que están mostrando preliminarmente, ¿no?, de que es muy importante y que si se modula ¿no?, el microbioma, que puede originar hasta este punto mejores resultados de los tratamientos que se están utilizando. Pero no me parece a mí que está en el momento en que se puede utilizar clínicamente. Pero me parece que a futuro va a ser algo bastante importante. Perfecto. Muchas gracias, doctor Jorge Castillo. No sé si tenga algunas palabras finales de su Bueno, presentación. quiero agradecer muchísimo por la oportunidad que me han brindado, no solamente de poder hablar de lo que hago en español, que a veces no se hace mucho en este país donde yo estoy, pero de poder hablar con colegas mexicanos, ¿no? Yo pasé los mejores 6 años de mi vida en México, ¿no? Yo siempre digo, mi corazón es peruano, pero mi estómago es mexicano, así que realmente ha sido un placer poder hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor Jorge Castillo. Bueno, en nombre del doctor Juan Luis Salgado, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, y de todo el consejo directivo, le agradecemos mucho el haber aceptado esta plática. Lo felicitamos por esta excelente exposición. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias y los esperamos en la próxima sesión del colegio. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.